Un millonario se casa con una mujer que nunca lo quiso. Un matrimonio frío, sin amor. Pero con el tiempo, ella termina enamorándose de él, cuando ya parece demasiado tarde. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del lujoso despacho en Santa Fe, uno de los distritos más exclusivos de la Ciudad de México. Isabela Reyes mantenía la espalda recta en la silla de cuero italiano, sus manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar el ligero temblor que las invadía. A sus 25 años, había aprendido a mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles, pero esta reunión superaba cualquier prueba que hubiera enfrentado antes. Ricardo Mendoza, de 32 años, observaba desde detrás de su escritorio de caoba. Su traje gris oscuro de corte impecable y su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás le daban un aire de autoridad indiscutible. Sus ojos café oscuro estudiaban a Isabela con la misma frialdad profesional con la que analizaba sus inversiones millonarias. «El contrato es bastante claro, señorita Reyes», dijo Ricardo, su voz profunda resonando en el amplio despacho decorado con arte mexicano contemporáneo. «Un matrimonio civil por 3 años. A cambio, todas las deudas de su familia serán saldadas inmediatamente y recibirán una compensación mensual considerable». Isabela asintió levemente, sin permitir que sus emociones se reflejaran en su rostro. La desesperación que había llevado a su familia a esta situación ya no importaba. Lo único relevante era el futuro de sus padres y su hermano menor. «¿Y qué espera usted de mí, señor Mendoza?», preguntó Isabela, su voz manteniendo un tono firme a pesar de la tensión. «Discreción absoluta. Acompañarme a eventos sociales y de negocios cuando sea necesario. Mantener las apariencias de un matrimonio funcional», respondió Ricardo, tamborileando ligeramente los dedos sobre el escritorio. «Mi abuela ha estado presionándome para que me case. Su salud no es la mejor y quiere verme establecido antes de que sea demasiado tarde». La honestidad brutal de Ricardo no sorprendió a Isabela. Durante las 2 reuniones previas había quedado claro que este hombre no creía en romantizar las relaciones. Todo era transaccional para él, desde sus imperios empresariales hasta esta propuesta matrimonial. «No habrá expectativas íntimas», continuó Ricardo, su tono completamente profesional. «Tendrá su propia suite en la casa de Polanco. Su privacidad será respetada completamente». Isabela sintió una mezcla de alivio y una extraña punzada de decepción que prefirió ignorar. Se puso de pie, alisando su vestido negro modesto pero elegante. «Acepto sus términos, señor Mendoza», dijo extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Cuando Ricardo tomó su mano, Isabela notó que sus dedos eran sorprendentemente cálidos, contrastando con la frialdad de su personalidad. El apretón fue firme, pero breve. «La boda será en 2 semanas», informó Ricardo regresando a su silla. «Mi asistente la contactará mañana con todos los detalles. Será una ceremonia pequeña, solo familiares cercanos». Isabela asintió y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Ricardo la detuvo. «Señorita Reyes», dijo, y cuando ella se giró, por primera vez detectó algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. «Espero que esto no sea demasiado desagradable para usted». «No se preocupe, señor Mendoza», respondió Isabela, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ambos sabemos exactamente lo que estamos haciendo». Mientras el elevador la llevaba hacia el lobby del imponente edificio, Isabela observó la ciudad que se extendía ante ella. Las luces de la tarde comenzaban a encenderse, y el tráfico de paseo de la Reforma creaba un río de luces rojas y blancas. En 2 semanas, su vida cambiaría completamente, pero al menos su familia estaría a salvo. No sabía que en el piso 40, Ricardo permanecía de pie junto a la ventana, observando la misma vista y preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. La capilla privada del Club de Industriales en Las Lomas se veía elegante pero sobria, bajo la luz dorada de la tarde mexicana. Isabela ajustó los pliegues de su vestido color marfil, un diseño sencillo pero sofisticado que había elegido su futura suegra, doña Carmen Mendoza. El vestido era hermoso, pero Isabela no podía evitar sentir que era un disfraz para interpretar un papel que jamás había querido. Ricardo esperaba en el altar, impecable en su smoking negro. Su rostro mantenía la misma expresión serena
que Isabela había aprendido a reconocer durante sus breves encuentros previos a la boda. A su lado, su hermano menor, Andrés, le susurraba algo que logró arrancarle una sonrisa barely perceptible. Los invitados eran pocos pero selectos. La familia Mendoza al completo, incluyendo a doña Carmen en primera fila, con su bastón de marfil y su mirada penetrante. Algunos socios de negocios de Ricardo, y del lado de Isabela, sus padres y su hermano Miguel, de 18 años, quienes intentaban disimular su nerviosismo en medio de tanto lujo. Doña Carmen había insistido en que Isabela llegara en el Mercedes-Benz clásico de la familia, acompañada por su padre, quien no había podido ocultar su emoción al ver a su hija vestida de novia, a pesar de conocer las circunstancias reales del matrimonio. «Estás hermosa, mija», le había susurrado al oído antes de comenzar la marcha nupcial. Mientras Isabela caminaba por el pasillo de mármol, sus ojos se encontraron brevemente con los de Ricardo. Por un momento, algo indefinible pasó entre ellos, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba ligeramente al verla acercarse, y por primera vez desde que había planeado todo esto, se preguntó cómo sería realmente estar casado con esta mujer. La ceremonia fue breve y formal. El juez leyó los votos tradicionales y tanto Isabela como Ricardo respondieron con las palabras apropiadas, sus voces firmes, pero sin emoción. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Ricardo tomó suavemente la mano de Isabela. El anillo que deslizó en su dedo era una elegante banda de platino con diamantes discretos, perfectamente a su medida. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Ricardo se acercó lentamente a Isabela. Ella levantó ligeramente el rostro, cerrando los ojos. El beso fue suave, respetuoso, y duró apenas unos segundos, pero Isabela sintió una calidez inesperada que se extendió por todo su cuerpo. Los aplausos resonaron en la capilla, y por primera vez en semanas, Isabela sonrió genuinamente. No era felicidad exactamente, pero sí una extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. La recepción se llevó a cabo en el jardín del club, bajo las jacarandas que comenzaban a mostrar sus primeras flores púrpuras de la temporada. Isabela se movía entre los invitados con gracia natural, conversando cortésmente con los socios de Ricardo y escuchando las anécdotas familiares que compartía doña Carmen. «Eres exactamente lo que Ricardo necesitaba», le dijo la anciana durante un momento a solas. Él no lo sabe aún, pero lo es. Isabela no supo cómo responder a eso. Había esperado resistencia de la familia Mendoza, pero en cambio había encontrado una aceptación cálida que la desconcertaba. Ricardo, por su parte, observaba a Isabela desde cierta distancia. La forma en que había conquistado naturalmente a su difícil abuela, cómo había hecho reír a sus primos menores, y especialmente la gentileza con que trataba a sus propios padres, quienes claramente estaban abrumados pero felices de ver a su hija en esta nueva vida. Cuando la noche llegó a su fin, Ricardo e Isabela se dirigieron juntos hacia el auto que los llevaría a la casa en Polanco, que ahora sería su hogar compartido. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de la realidad de lo que acababa de suceder. «Gracias», dijo Isabela en voz baja, mientras la ciudad nocturna pasaba por las ventanillas tintadas. «¿Por qué?», preguntó Ricardo, genuinamente sorprendido. «Por ser considerado. Con mi familia, conmigo. Esto pudo haber sido mucho más difícil». Ricardo asintió, sin saber qué decir. Por alguna razón, la gratitud en la voz de Isabela le provocaba una sensación extraña en el pecho, algo que no había experimentado en años. Cuando llegaron a la mansión de Polanco, Ricardo acompañó a Isabela hasta la puerta de su suite. «Si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedírselo a la señora García», dijo refiriéndose a la administradora de la casa. «Gracias, Ricardo», respondió Isabela, usando su nombre por primera vez, sin el formal señor Mendoza. Él se detuvo por un momento, como si fuera a decir algo más, pero finalmente solo asintió. «Buenas noches, Isabela». Mientras cada uno se retiraba a su habitación, ninguno pudo evitar pensar que tal vez este matrimonio de conveniencia sería más complicado de lo que habían anticipado. 3 semanas después de la boda, Isabela había establecido una rutina en la imponente casa de Polanco. La mansión de estilo colonial mexicano contemporáneo
Era más grande que cualquier lugar en el que había vivido, con sus patios internos llenos de bugambilias y sus fuentes de cantera rosa. Sin embargo, lo que más la sorprendía no era el lujo, sino la soledad que parecía impregnar cada habitación. Ricardo salía temprano todas las mañanas, usualmente antes de que Isabela despertara, y regresaba tarde por las noches. Sus interacciones se limitaban a corteses buenos días y buenas noches, cuando coincidían en el desayunador o en el vestíbulo principal. La señora García, una mujer de mediana edad con una sonrisa maternal, se había convertido en su principal compañía durante el día. El señor Ricardo no siempre fue así, le confió la señora García una mañana mientras arreglaban las flores frescas en el comedor. Cuando era más joven, antes de que sus padres murieran, era diferente, más vivo. Isabela levantó la mirada de las azaleas que estaba acomodando. Era la primera vez que alguien mencionaba algo personal sobre el pasado de Ricardo. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, preguntó Isabela con cuidado. 15 años. Vi crecer a los señores Ricardo y Andrés después del accidente. Doña Carmen hizo lo que pudo, pero un muchacho de 17 años que de repente tiene que hacerse cargo de un imperio empresarial y de su hermano menor. La señora García suspiró. Cambió mucho después de eso. Esa tarde Isabela decidió explorar la biblioteca de la casa, una habitación impresionante con estantes de piso a techo, llenos de libros en español, inglés y francés. Mientras revisaba los títulos, encontró una sección con fotografías familiares. En una de ellas reconoció a un Ricardo mucho más joven, quizás de 20 años, riendo junto a Andrés en lo que parecía una playa de Cancún. La diferencia era notable. Sus ojos brillaban con una calidez que Isabela nunca había visto. «Esa fue tomada en nuestro último viaje familiar», dijo una voz detrás de ella. Isabela se sobresaltó y se giró para encontrar a Ricardo en la entrada de la biblioteca. Se veía cansado, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. «Lo siento, no quise curiosear», se disculpó Isabela, dejando la fotografía en su lugar. «No hay problema. Esta es su casa también ahora», respondió Ricardo acercándose lentamente. Tomó la fotografía y la observó por unos segundos. Andrés tenía 14 años. Insistió en que fuéramos a bucear, aunque le tenía terror a los tiburones. Isabela detectó una sonrisa casi imperceptible en las comisuras de sus labios. «Se ve que eran muy unidos», comentó suavemente. «Lo éramos», confirmó Ricardo, regresando la foto a su lugar. «¿Le gusta leer?» «Mucho. En casa no teníamos una biblioteca así, pero siempre encontraba tiempo para los libros». Ricardo asintió y se dirigió hacia una sección específica, de donde extrajo un libro de pasta azul. García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. ¿Lo ha leído? Isabela negó con la cabeza, sorprendida por la elección. «Es irónico, considerando nuestra situación», dijo Ricardo, con una expresión que Isabela no pudo descifrar completamente. «Pero es un buen libro, puede quedárselo». Esa noche, Isabela comenzó a leer la novela en su suite. No pudo evitar preguntarse por qué Ricardo había elegido específicamente un libro sobre amor y matrimonio para recomendarle. ¿Era coincidencia o había un mensaje oculto? Al día siguiente, Isabela decidió preparar el desayuno ella misma. La señora García protestó inicialmente, pero Isabela insistió gentilmente. Quería hacer algo útil, algo que le diera propósito en esta nueva vida. Cuando Ricardo bajó a las 7 de la mañana, se detuvo en seco al ver la mesa puesta con chilaquiles verdes, café de olla y fruta fresca. Isabela estaba sirviendo el jugo de naranja recién exprimido, vestida con un vestido sencillo de algodón azul cielo, que realzaba su figura sin ser ostentoso. «¿Usted preparó esto?», preguntó Ricardo, claramente sorprendido. «Sí, espero que le guste. Los chilaquiles son la especialidad de mi mamá. Me enseñó la receta cuando era niña». Ricardo se sentó lentamente y probó el primer bocado. Sus ojos se cerraron por un momento, como saboreando no solo la comida, sino el recuerdo de algo perdido. «Están deliciosos», admitió, y por primera vez desde que se conocían, su tono no sonaba formal. «Hace años que no desayunaba algo hecho en casa». Isabela sonrió genuinamente y se sentó frente a él. Por unos minutos, comieron en un silencio cómodo, muy diferente a las tensas cortesías de las semanas anteriores.
Isabela, dijo Ricardo de repente, y ella levantó la mirada. ¿Es feliz aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no esa pregunta directa y aparentemente sincera. Estoy adaptándome, respondió honestamente. La casa es hermosa, la señora García es muy amable, y mi familia está bien, que era lo más importante. Ricardo asintió, pero Isabela notó que su respuesta no parecía satisfacerlo completamente. Si hay algo que necesite, cualquier cosa, no dude en pedírmelo, dijo regresando a su tono más formal mientras terminaba su café. Gracias, respondió Isabela. Entonces, reuniendo valor, agregó, Ricardo, ¿puedo preguntarte algo? Él la miró expectante. ¿Por qué el libro de García Márquez? Ricardo se quedó inmóvil por unos segundos, como si estuviera decidiendo qué tan honesto podía ser. Porque, dijo finalmente, a veces las mejores historias comienzan de las maneras más inesperadas. Dicho esto, se levantó, tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. El desayuno estuvo excelente. Gracias. Isabela permaneció sentada en el comedor mucho tiempo después de que Ricardo se fuera, repitiendo sus palabras en su mente y preguntándose si había algo más profundo en ellas de lo que había entendido inicialmente. Un mes después de la boda, Isabela había caído en una rutina que, aunque cómoda, comenzaba a sentirse vacía. Las mañanas las dedicaba a leer en la biblioteca o a caminar por los jardines de la casa, las tardes a visitas ocasionales a su familia y las noches a cenar sola en su suite, mientras Ricardo trabajaba hasta altas horas en su estudio. Sin embargo, esa dinámica cambió abruptamente un jueves por la tarde, cuando Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual, con una expresión tensa que Isabela no había visto antes. Isabela, la llamó desde el vestíbulo principal, su voz resonando en los techos altos de la mansión. Ella bajó por la escalera de mármol, notando inmediatamente que algo estaba mal. Ricardo se veía agitado. Su cabello perfectamente peinado mostraba signos de que se había pasado las manos por él, y su corbata estaba completamente torcida. ¿Qué sucede?, preguntó Isabela, sintiendo una preocupación genuina que la sorprendió. Doña Carmen tuvo un infarto esta mañana, dijo Ricardo sin preámbulos. Está en el Hospital Ángeles. Los médicos dicen que está estable, pero... Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Isabela actuó por instinto, acercándose a él y poniendo una mano suave en su brazo. ¿Quiere que lo acompañe?, ofreció inmediatamente. Ricardo la miró con una expresión de sorpresa y algo parecido a la gratitud. No es necesario que... comenzó, pero Isabela lo interrumpió. Ricardo es su abuela, y ahora es mi familia también. Claro que voy a acompañarlo. 20 minutos después, estaban en el Mercedes de Ricardo, navegando por el tráfico intenso de Polanco hacia el hospital. Isabela notó que los nudillos de Ricardo estaban blancos de tanto apretar el volante y que respiraba de manera irregular. «Ella va a estar bien», dijo Isabela suavemente. «Doña Carmen es una mujer muy fuerte». «Es lo único que me queda de mis padres», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Isabela. «Cuando murieron, ella fue quien me mantuvo cuerdo, quien me enseñó a dirigir la empresa, a cuidar de Andrés». Era la primera vez que Isabela escuchaba a Ricardo hablar sobre algo personal con tanta vulnerabilidad. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la de él en el volante. «No va a perderla», dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Ricardo miró brevemente su mano sobre la suya, pero no la retiró. Cuando llegaron al hospital encontraron a Andrés en la sala de espera, pálido y nervioso. Se levantó inmediatamente al ver a Ricardo. «Los médicos dicen que fue un infarto menor, pero a su edad», comenzó Andrés. Pero Ricardo lo interrumpió con un abrazo que reveló la profundidad de su miedo. Isabela observó a los hermanos, sintiendo que estaba presenciando un lado de Ricardo que muy pocas personas habían visto. Cuando se separaron, Andrés reparó en su presencia. «Isabela, gracias por venir», dijo abrazándola también. «Significará mucho para la abuela». Los tres pasaron las siguientes horas en el hospital. Isabela se dedicó a conseguir café para todos, a hablar con las enfermeras para obtener actualizaciones y a mantener una conversación ligera con Andrés para distraerlo de la situación. Ricardo permanecía silencioso la mayor parte del tiempo, pero Isabela notaba que la observaba,
como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. Cuando finalmente los médicos les permitieron ver a doña Carmen, la anciana estaba despierta, pero débil. Sus ojos se iluminaron al ver a Isabela entrar con sus nietos. «Mija», le dijo con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa hacia Isabela. «¿Viniste?» Isabela tomó su mano con cuidado, sorprendida por la emoción en la voz de la anciana. «Por supuesto que vine, abuela Carmen», respondió, usando el término cariñoso sin pensar. Doña Carmen sonrió débilmente y miró hacia Ricardo. «Escogiste bien, mijo», murmuró. «Ella tiene buen corazón». Ricardo se acercó a la cama y tomó la otra mano de su abuela. «Tienes que mejorarte», le dijo con una intensidad que revelaba cuánto la necesitaba. «No puedes dejarnos todavía». «No voy a irme a ninguna parte», respondió doña Carmen con una chispa de su humor habitual. «Todavía tengo que ver a mis bisnietos». Isabela sintió que se sonrojaba, pero cuando miró hacia Ricardo, lo encontró observándola con una expresión completamente nueva, como si realmente estuviera considerando esa posibilidad por primera vez. Esa noche, después de asegurarse de que doña Carmen estuviera estable y cómoda, Ricardo e Isabela regresaron a la casa de Polanco. El viaje de vuelta fue silencioso, pero no incómodo. Era más bien contemplativo, como si ambos estuvieran procesando los eventos del día. «Gracias», dijo Ricardo cuando se detuvieron frente a la casa. «No tienes que agradecerme», respondió Isabela. «Es lo que hace la familia». Ricardo la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. ¿Es eso lo que somos ahora? ¿Familia? Isabela sintió que su corazón se aceleraba ligeramente ante la intensidad de su mirada. «No lo sé», admitió honestamente. «Pero hoy se sintió así». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera llegando a alguna conclusión interna. «Isabela», dijo mientras salían del auto, «¿le gustaría cenar conmigo mañana? Digo, juntos, no en nuestras habitaciones separadas». Isabela sonrió, sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. «Me encantaría», respondió. Esa noche, por primera vez desde la boda, ambos se fueron a dormir pensando en la otra persona y preguntándose qué significaría exactamente este nuevo capítulo en su extraño matrimonio. La cena que había prometido Ricardo se convirtió en la primera de muchas. Durante las siguientes 3 semanas, establecieron una nueva rutina: desayunos compartidos cuando los horarios lo permitían y cenas juntos cada noche que Ricardo no tuviera compromisos de negocios. Lo que había comenzado como cortesía se transformó gradualmente en algo que ambos esperaban con anticipación. Isabela descubrió que Ricardo era un conversador interesante cuando se relajaba. Hablaba con pasión sobre sus proyectos de desarrollo urbano sostenible, sobre su amor por la arquitectura colonial mexicana y, sorprendentemente, sobre literatura. Por su parte, Ricardo se encontró fascinado por la perspectiva de Isabela sobre el arte, su conocimiento de historia mexicana y su habilidad natural para encontrar belleza en las cosas simples. ¿Sabías que esta casa fue construida en 1920 por un arquitecto francés que se enamoró de una mujer mexicana? Le contó Ricardo una noche mientras cenaban en la terraza principal, bajo las luces doradas que creaban una atmósfera íntima entre las bugambilias. «No me sorprende», respondió Isabela, sirviendo más vino tinto en las copas. «Es el tipo de casa que inspira historias románticas». Ricardo la observó mientras decía esto, notando cómo la luz de las velas resaltaba los ángulos suaves de su rostro. Durante las últimas semanas, había comenzado a notar detalles sobre Isabela que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba pensando, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que la apasionaba, y especialmente, la manera en que su presencia había comenzado a llenar los espacios vacíos de la casa. «¿Y tú crees en las historias románticas?», preguntó Ricardo, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera censurarse. Isabela lo miró directamente, y por un momento el aire entre ellos se cargó de una tensión que ninguno había anticipado. «Creo que el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Esa noche, cuando se despidieron en el pasillo que llevaba a sus respectivas habitaciones, Ricardo se detuvo antes de entrar a la suya. «Isabela», dijo,
y cuando ella se giró, había algo vulnerable en su expresión. ¿Te arrepientes? De haberte casado conmigo, quiero decir. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. La pregunta era compleja, porque la respuesta había cambiado sin que ella se diera cuenta exactamente cuándo. Al principio pensé que sí, admitió honestamente, pero ahora no estoy segura de qué siento exactamente. Ricardo asintió, pareciendo entender más de lo que las palabras expresaban. Yo tampoco, confesó antes de desaparecer en su habitación. El viernes de esa semana, Ricardo llegó a casa con una propuesta inesperada. Hay una gala benéfica mañana en el Palacio de Bellas Artes, le dijo durante la cena. Es para recaudar fondos para hospitales infantiles. Me preguntaba si te gustaría acompañarme. Isabela había estado esperando algo así desde la boda. Sabía que parte de su papel como esposa de Ricardo incluiría aparecer en eventos sociales, pero esta invitación se sentía diferente. No era una obligación, era una invitación genuina. Me encantaría, respondió, aunque necesitaré algo apropiado que ponerme. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Ya pensé en eso, dijo, sacando una pequeña tarjeta dorada del bolsillo de su saco. Es para una boutique en Polanco. Elige lo que te guste. El sábado por la noche, Isabela se preparó con más cuidado del que había puesto en cualquier evento en su vida. El vestido que había elegido era un diseño elegante de color azul marino que realzaba su figura sin ser ostentoso, con un escote discreto y una falda que caía perfectamente hasta sus rodillas. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando bajó por la escalera principal, Ricardo la esperaba en el vestíbulo, impecable en su smoking. Al verla descender, se quedó completamente inmóvil, como si estuviera viendo a Isabela por primera vez. «Estás hermosa», dijo, su voz ronca de una manera que Isabela no había escuchado antes. «Gracias», respondió Isabela, sintiendo que se sonrojaba ligeramente. El Palacio de Bellas Artes estaba espléndido esa noche, con sus mármoles brillando bajo las luces de araña y los murales de Diego Rivera, creando un fondo magnífico para el evento. Ricardo presentó a Isabela a varios de sus socios y amigos, y ella se sorprendió al descubrir lo natural que se sentía a su lado, como si realmente fueran una pareja que había estado junta durante años. Durante la cena, Isabela conversó animadamente con la esposa de uno de los socios de Ricardo sobre iniciativas de arte comunitario, mientras Ricardo escuchaba con una expresión de orgullo que no intentaba ocultar. «Tu esposa es encantadora», le comentó discretamente el socio a Ricardo durante un momento en que Isabela estaba en el tocador. «Se nota que la amas mucho». Ricardo se sorprendió por el comentario, pero más aún por su reacción instintiva de no negarlo. La velada alcanzó su punto culminante cuando comenzó la música para el baile. Ricardo se acercó a Isabela y extendió su mano. «¿Me concede esta pieza?», preguntó con una formalidad juguetona. Isabela tomó su mano y lo siguió hasta la pista de baile. Cuando Ricardo puso su brazo alrededor de su cintura y ella colocó su mano en su hombro, ambos sintieron una corriente eléctrica que los tomó completamente por sorpresa. Bailaron en perfecto silencio, moviéndose al ritmo del vals como si hubieran estado practicando juntos durante años. Isabela podía sentir el calor del cuerpo de Ricardo, el aroma sutil de su colonia y la firmeza de su mano guiándola. Ricardo, por su parte, estaba completamente absorto en la cercanía de Isabela, en la suavidad de su piel bajo su mano y en la manera en que se ajustaba perfectamente contra su cuerpo. «Isabela», murmuró Ricardo mientras giraban lentamente, su voz tan baja que solo ella podía escucharlo. «¿Sí?», respondió ella, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «Gracias por hacer esto real», dijo él, y aunque no especificó a qué se refería, Isabela entendió perfectamente. Cuando la música terminó, permanecieron unidos por unos segundos más de lo necesario, hasta que los aplausos de los otros invitados los trajeron de vuelta a la realidad. Durante el viaje de regreso a casa, ninguno de los dos habló mucho, pero Isabela notó que Ricardo manejaba más lentamente de lo usual, como si quisiera prolongar la noche. «¿Te divertiste?», preguntó él mientras se detenían frente a la casa. «Mucho», respondió Isabela honestamente.
Hacía años que no me sentía tan presente en mi propia vida. Ricardo entendió exactamente lo que quería decir. Cuando llegaron al pasillo de siempre, donde habitualmente se separaban para ir a sus habitaciones, ambos se detuvieron, ninguno de los dos queriendo terminar la noche. «Ricardo», dijo Isabela suavemente. «¿Sí? ¿Crees que nosotros, podríamos ser algo más de lo que planeamos?» Ricardo se acercó un paso más, y por un momento, Isabela pensó que la iba a besar. En lugar de eso, levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «No sé», admitió, «pero me gustaría descubrirlo». Esa noche, ambos se fueron a dormir con el recuerdo del baile, del roce de sus manos y de la posibilidad de que su matrimonio de conveniencia se estuviera transformando en algo completamente diferente. La mañana del lunes trajo consigo una llamada que cambiaría el curso de todo. Ricardo estaba en su estudio, revisando contratos cuando su teléfono sonó. Isabela, que pasaba por el pasillo, escuchó el cambio inmediato en su voz a través de la puerta entreabierta. «¿Qué quieres decir con que encontraste evidencia?», decía Ricardo con una tensión que Isabela no había escuchado antes. «Andrés no, eso es imposible». Preocupada por el tono de la conversación, Isabela se acercó más a la puerta, sin intentar espiar, pero incapaz de ignorar la angustia evidente en la voz de Ricardo. «Revisa todo de nuevo», ordenó Ricardo, «y no le digas nada a nadie hasta que hablemos en persona». Cuando colgó, Isabela escuchó el sonido de algo golpeando contra la pared, seguido de una maldición que nunca había oído salir de los labios de Ricardo. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, con los hombros tensos y las manos empuñadas. «Ricardo, ¿está todo bien?», preguntó Isabela con cautela. Él se giró lentamente. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos mostraban una mezcla de shock y traición que la alarmó inmediatamente. «Es Andrés», dijo con voz ronca. «Mi investigador privado encontró evidencia de que ha estado desviando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, pero en los últimos 6 meses, Isabela, son millones». Isabela se acercó a él sin saber exactamente qué decir, pero sintiendo la necesidad de ofrecerle algún tipo de consuelo. «Debe haber una explicación», dijo suavemente. «Andrés te ama, es evidente. No haría algo así». «Eso es lo que yo pensaba», respondió Ricardo, pasándose las manos por el cabello. «Pero las pruebas son irrefutables. Cuentas bancarias en su nombre, transferencias que coinciden con sus viajes de negocios». Se dejó caer en su silla, de repente viéndose mucho mayor de sus 32 años. «¿Sabes lo que significa esto, Isabela? Andrés es mi socio en la empresa. Si esto sale a la luz, no solo perdemos todo, sino que él podría ir a prisión». Isabela se acercó y puso sus manos en los hombros de Ricardo, sintiendo la tensión que los atravesaba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé», admitió Ricardo, su voz apenas un susurro. «Es mi hermano. Lo crié después de la muerte de nuestros padres. ¿Cómo pudo hacerme esto?». Esa tarde Andrés llegó a la casa como había hecho cientos de veces antes, pero esta vez Ricardo lo esperaba en su estudio, con una carpeta llena de documentos sobre el escritorio. Isabela decidió quedarse en la biblioteca, pero las voces de los hermanos se escuchaban claramente a través de las paredes. «¿Cómo pudiste?», gritaba Ricardo, su voz cargada de dolor más que de ira. «Todo este tiempo, mientras yo confiaba en ti completamente». «Ricardo, puedo explicártelo», respondía Andrés, su voz desesperada. «No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Porque estos documentos son bastante claros». Isabela cerró los ojos, sintiendo el dolor de Ricardo como si fuera propio. En las semanas que habían estado acercándose, había llegado a entender lo mucho que su hermano significaba para él, como Andrés era lo único que le quedaba de su familia original. «Estoy enfermo, Ricardo», dijo Andrés finalmente, su voz quebrándose. «Tengo leucemia. Los tratamientos experimentales en Houston cuestan una fortuna, y no quería preocuparte. Pensé que podría reemplazar el dinero antes de que te dieras cuenta». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Enfermo?», repitió Ricardo, su voz ahora apenas un susurro. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque ya perdiste a suficientes personas», respondió Andrés. «Y porque sabía que harías exactamente lo que estás haciendo ahora, asumir toda la responsabilidad y toda la culpa». Isabela sintió lágrimas en sus ojos,
al escuchar la conversación. Se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la cocina, donde preparó café para ambos hermanos, dándoles tiempo para procesar esta revelación. Cuando regresó con la bandeja, encontró a Ricardo abrazando a Andrés, ambos llorando silenciosamente. «Lo siento mucho», murmuró Andrés. «Siento haberte mentido. Siento haber tomado el dinero sin decirte. Solo tenía miedo». «Nunca, jamás vuelvas a enfrentar algo así solo», respondió Ricardo, su voz firme pero cargada de emoción. «Somos hermanos, enfrentamos todo juntos». Isabela dejó la bandeja en una mesa lateral y comenzó a retirarse para darles privacidad, pero Ricardo la llamó. «Isabela, quédate», dijo. «Eres parte de esta familia también». Durante las siguientes horas, los tres conversaron sobre las opciones de tratamiento para Andrés, sobre cómo reestructurar las finanzas de la empresa para cubrir los costos médicos oficialmente y sobre el futuro. Isabela se sorprendió a sí misma, ofreciendo sugerencias prácticas y apoyo emocional, sintiéndose genuinamente parte de esta crisis familiar. «Hay algo más», dijo Andrés eventualmente, mirando directamente a Isabela. «El matrimonio de ustedes. Sé que fue arreglado, pero Ricardo, la forma en que la miras, la manera en que cambió desde que llegó, hermano, estás enamorado de ella». Isabela sintió que el aire se salía de sus pulmones. Miró hacia Ricardo, quien había enrojecido completamente. «Andrés», comenzó Ricardo. «No, déjame terminar», interrumpió su hermano menor. «Isabela, no sé exactamente cómo te sientes tú, pero la forma en que cuidas de él, como estuviste ahí cuando la abuela se enfermó, como estás aquí ahora, esto no es solo un matrimonio de negocios, ¿verdad?» Isabela sintió que todas las emociones que había estado reprimiendo durante meses subían a la superficie. Miró a Ricardo, quien la observaba con una intensidad que la hizo temblar. «Yo», comenzó, pero no pudo encontrar las palabras. «Está bien», dijo Ricardo suavemente, levantándose de su silla. «No tienes que decir nada ahora. Ha sido un día muy intenso». Pero Isabela se levantó también, sorprendiéndose a sí misma con su siguiente declaración. «Andrés tiene razón», dijo, su voz firme a pesar de su nerviosismo. «Esto dejó de ser un matrimonio de conveniencia hace semanas, al menos para mí». Ricardo se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas audible. Isabela respiró profundamente, sabiendo que no había vuelta atrás. «Estoy diciendo que me enamoré de ti, Ricardo, de tu bondad, de tu lealtad hacia tu familia, de la manera en que me haces sentir que pertenezco a algún lugar. Y no sé qué hacer con esos sentimientos». El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Andrés se levantó discretamente. «Creo que ustedes dos necesitan hablar a solas», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Y Ricardo, no seas idiota». Cuando se quedaron solos, Ricardo se acercó lentamente a Isabela, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. «¿Lo dices en serio?», preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que partía el corazón. «Completamente en serio», respondió Isabela, levantando una mano para tocar suavemente su rostro. Ricardo cerró los ojos al contacto, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. «Yo también me enamoré de ti», confesó finalmente. «Y pensé que era el hombre más estúpido del mundo por enamorarme de mi propia esposa». Isabela rió suavemente, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Entonces, somos dos estúpidos», susurró. Esta vez, cuando Ricardo se inclinó para besarla, no había duda, ni hesitación, ni pretenses. Era un beso lleno de todos los sentimientos que habían estado reprimiendo, de todas las noches que habían pensado en el otro, de toda la esperanza de que su extraño matrimonio se había convertido en algo real y hermoso. Cuando se separaron, ambos sabían que su vida había cambiado para siempre. Los días que siguieron a la confesión mutua de amor estuvieron marcados por una transformación completa en la dinámica de la casa de Polanco. Ricardo canceló varios compromisos de negocios para pasar tiempo con Isabela y apoyar a Andrés en el inicio de su tratamiento médico. La formalidad que había caracterizado su matrimonio desapareció, reemplazada por una intimidad natural que sorprendía incluso a la señora García.
Nunca había visto al señor Ricardo tan feliz, le comentó la administradora a Isabela una mañana, mientras preparaban el desayuno juntas. Es como si hubiera vuelto a la vida. Isabela sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que se había vuelto constante desde aquella tarde de confesiones. Ella también se sentía diferente, más completa, como si hubiera estado caminando por la vida con una parte de sí misma dormida, y finalmente hubiera despertado. El cambio más significativo se evidenció cuando Ricardo le pidió que se mudara a la habitación principal. La conversación tuvo lugar una noche después de cenar, mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas. «Isabela», dijo Ricardo deteniéndose junto a la fuente central, «sé que nuestro acuerdo original especificaba habitaciones separadas, pero ahora que todo ha cambiado, ¿me estás pidiendo que comparta tu habitación?», interrumpió Isabela, una sonrisa juguetona iluminando su rostro. «Te estoy pidiendo que compartas mi vida», respondió Ricardo con seriedad, tomando sus manos entre las suyas. «Completamente, si eso es lo que quieres». Isabela se puso de puntillas y lo besó suavemente. Un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. «Es exactamente lo que quiero», murmuró contra sus labios. Esa noche, Isabela empacó sus pertenencias con ayuda de la señora García, quien no podía ocultar su alegría por este desarrollo. «Siempre supe que ustedes dos estaban destinados a estar juntos», decía, mientras doblaba cuidadosamente los vestidos de Isabela. La forma en que se miraban, incluso cuando pretendían ser solo socios. La habitación principal de Ricardo era espaciosa y elegante, con una vista impresionante de la ciudad y una decoración que combinaba elementos modernos con toques coloniales mexicanos. Cuando Isabela entró por primera vez como la verdadera señora de la casa, Ricardo estaba esperándola junto a la ventana, vistiendo una camisa casual y pantalones de lino que lo hacían ver más relajado de lo que ella lo había visto jamás. «¿Segura de esto?», preguntó él, acercándose lentamente. En lugar de responder con palabras, Isabela se acercó al closet y comenzó a colgar sus vestidos junto a los trajes de Ricardo, una imagen doméstica tan natural que ambos sonrieron. Esa primera noche como pareja real fue diferente a todo lo que ambos habían imaginado. Se quedaron despiertos hasta muy tarde, hablando sobre sus sueños, sus miedos y sobre cómo habían llegado a este punto sin darse cuenta. «¿Cuándo te diste cuenta?», preguntó Isabela acurrucada contra el pecho de Ricardo, sintiendo el ritmo steady de su corazón. «Creo que fue la noche del hospital», admitió Ricardo, acariciando suavemente su cabello. «Cuando vi cómo cuidaste de mi abuela, cómo estuviste ahí sin que nadie te lo pidiera, me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin ti en ella». «Para mí fue durante nuestras cenas», confesó Isabela. «Cuando comenzaste a contarme sobre tus proyectos, sobre tus sueños para la empresa, vi al hombre detrás del empresario exitoso y me enamoré de esa persona». Los siguientes días trajeron una nueva rutina, pero esta vez marcada por la complicidad y el amor genuino. Desayunaban juntos todas las mañanas. Isabela acompañaba ocasionalmente a Ricardo a reuniones importantes, y las noches las dedicaban a conocerse realmente, sin las barreras que habían construido inicialmente. Sin embargo, su felicidad se vio ensombrecida por la preocupación constante por Andrés. Los primeros resultados de sus estudios médicos en Houston no habían sido alentadores, y aunque los doctores mantenían un optimismo cauteloso, era evidente que el tratamiento sería largo y difícil. «Quiero acompañarlo a Houston la próxima semana», le dijo Isabela a Ricardo una noche. «No debería pasar por esto solo». Ricardo la miró con una mezcla de admiración y gratitud. «¿Harías eso? El tratamiento podría durar semanas». «Es mi cuñado», respondió Isabela simplemente. «Y tú necesitas estar aquí manejando la empresa. Yo puedo quedarse con él, asegurarme de que esté cómodo, de que tenga todo lo que necesita». Esa conversación llevó a otra transformación en su relación. Ricardo se dio cuenta de que Isabela no solo se había convertido en su esposa en el sentido romántico, sino que realmente había adoptado a su familia como propia, con todas las responsabilidades y alegrías que eso implicaba. La noche antes de que Isabela volara a Houston con Andrés, Ricardo la sorprendió con una cena íntima en la terraza, iluminada con cientos de velas y decorada con las flores favoritas de Isabela.
¿Qué es todo esto?, preguntó ella, deslumbrada por la belleza de la escena. Un agradecimiento, respondió Ricardo, guiándola hacia la mesa elegantemente puesta, por ser más de lo que jamás me atreví a esperar. Durante la cena, Ricardo le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. «No es lo que piensas», dijo rápidamente al ver la expresión sorprendida de Isabela. «Bueno, no exactamente». Dentro de la caja había un collar delicado con un dije en forma de corazón, pero al examinarlo más de cerca, Isabela se dio cuenta de que estaba grabado con sus iniciales entrelazadas y la fecha de su boda. «Quería darte algo que simbolizara no el día que nos casamos por conveniencia», explicó Ricardo mientras se lo ponía con cuidado, «sino el día que comenzó nuestro verdadero matrimonio». Isabela sintió lágrimas en los ojos al tocar el dije. «Es perfecto», susurró. «Isabela», dijo Ricardo tomando sus manos sobre la mesa, «sé que nuestro matrimonio comenzó de una manera poco convencional, pero quiero que sepas que cada día que pasa me siento más afortunado de tenerte en mi vida, no solo como mi esposa, sino como mi compañera, mi mejor amiga, tu amor», completó Isabela suavemente. «Mi amor», confirmó Ricardo, llevando las manos de Isabela a sus labios para besarlas suavemente. Esa noche hicieron el amor por primera vez, no como dos personas cumpliendo con las expectativas de un matrimonio, sino como dos almas que habían encontrado en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo. Cuando Isabela partió hacia Houston a la mañana siguiente, Ricardo la despidió en el aeropuerto con un beso que prometía que la estaría esperando, sin importar cuánto tiempo tomara el tratamiento de Andrés. «Cuídate mucho», le susurró al oído, «y cuida a mi hermano». «Lo haré», prometió Isabela. «Y tú cuídate también. La empresa no puede perder a su CEO por agotamiento». Mientras veía el avión despegar, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta había algo más importante que el trabajo. Tenía una familia real, una esposa que amaba y un futuro que valía la pena proteger. Lo que no sabía era que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca habría imaginado. 3 semanas después de que Isabela partiera a Houston, Ricardo recibió una llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la noche y él estaba trabajando hasta tarde en su estudio, como había hecho todas las noches desde que Isabela se fue, intentando mantenerse ocupado para no extrañarla tanto. «¿Ricardo?». La voz de Isabela sonaba extraña, temblorosa. «Necesito que vengas a Houston. Ahora». Ricardo se incorporó inmediatamente en su silla, sintiendo que su sangre se helaba. «¿Qué pasó? Está bien, Andrés». «Andrés está estable», respondió Isabela, pero había algo en su tono que no le gustaba nada a Ricardo. «Pero hay algo más, algo que necesito contarte en persona». «Isabela, me estás asustando. ¿Qué sucede?». Hubo una pausa larga antes de que ella respondiera. «Apareció alguien de mi pasado», dijo finalmente. «Alguien que pensé que nunca volvería a ver». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién?», preguntó, aunque parte de él ya temía la respuesta. Era mi novio, de antes, de hace 3 años. Se llama Miguel Herrera». Isabela hablaba rápido, como si quisiera terminar de decir todo antes de perder el valor. «Pensé que había muerto en un accidente automovilístico. Por eso nunca te hablé de él. Pero está aquí, en Houston, y...». Ricardo cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Y qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Y me está pidiendo que regrese con él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sentía como si toda la felicidad de los últimos meses hubiera sido una ilusión cruel que ahora se desvanecía ante sus ojos. «¿Qué le dijiste?», logró preguntar finalmente. «Le dije que estoy casada, que amo a mi esposo», respondió Isabela, y Ricardo sintió un pequeño alivio hasta que ella continuó. «Pero Ricardo, lo que sentí por él, pensé que esos sentimientos habían muerto con él. Y ahora que está aquí, ¿dudas de lo que sientes por mí?», interrumpió Ricardo, necesitando conocer la verdad sin importar cuánto doliera. «No sé qué siento», confesó Isabela, y su honestidad fue como una navaja en el corazón de Ricardo. «Todo está muy confuso. Necesito tiempo para pensar, para entender qué significa esto». Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad
que de repente le parecían frías y distantes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «No lo sé», admitió Isabela. «Miguel quiere que regrese con él a España. Dice que puede empezar de nuevo allá, que...» «¿España?». Ricardo sintió que la desesperación se apoderaba de él. «Isabela, ¿me estás diciendo que estás considerando irte del país con él?». «No lo sé», repitió Isabela, y Ricardo podía escuchar que estaba llorando. «Ricardo, siento mucho que esto esté pasando ahora, cuando todo entre nosotros estaba tan bien». «¿Estaba?», repitió Ricardo amargamente. «Hablas como si ya hubieras tomado una decisión». «No he tomado ninguna decisión», insistió Isabela. «Por eso necesito tiempo, por eso necesito que vengas aquí, para que podamos hablar de esto cara a cara». Ricardo se pasó las manos por el cabello, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido desde la muerte de sus padres. «¿Y Andrés? ¿Cómo está tomando todo esto?». «Él no sabe nada todavía», respondió Isabela. «Está enfocado en su tratamiento y no quiero distraerlo con esto». «Por supuesto», murmuró Ricardo. «No queremos distraerlo con el pequeño detalle de que su cuñada está considerando abandonar a su hermano». «Ricardo, por favor». La voz de Isabela se quebró. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «Más difícil». Ricardo sintió que la ira comenzaba a reemplazar al dolor. «Isabela, hace 3 semanas me dijiste que me amabas. Hace 3 semanas hicimos el amor como si fuéramos las 2 personas más enamoradas del mundo. ¿Todo eso no significa nada comparado con un fantasma de tu pasado?». «Significó todo», respondió Isabela con vehemencia. «Por eso esto es tan confuso. Lo que siento por ti es real, Ricardo. Pero lo que sentí por Miguel también fue real, y pensé que nunca tendría que elegir entre esos sentimientos, porque él estaba muerto». Ricardo cerró los ojos, intentando controlar las emociones que lo amenazaban con abrumarlo. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo finalmente. «No es que estés confundida. No es que tu ex haya regresado de entre los muertos como en una maldita novela. Lo que más duele es que después de todo lo que hemos construido juntos, después de todo lo que hemos compartido, aún no sea suficiente para que estés segura de que quieres quedarte conmigo». Isabela guardó silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Vendrás a Houston?». «Sí», respondió Ricardo sin dudarlo. «Pero no por él, y no para pelear por ti como si fueras un premio. Vengo porque Andrés me necesita, y porque sin importar lo que decidas, él sigue siendo mi hermano». «Ricardo, te amo, Isabela», la interrumpió Ricardo. «Te amo de una manera que nunca pensé que sería posible amar a alguien. Pero no voy a suplicarte que me elijas. Si tienes que pensar si quieres estar conmigo después de todo lo que hemos vivido juntos, entonces tal vez la respuesta ya está clara». Después de colgar, Ricardo permaneció inmóvil en su estudio durante horas, sintiendo que todo por lo que había trabajado, todo en lo que había creído sobre su nueva vida, se desmoronaba a su alrededor. La señora García lo encontró allí a las 3 de la mañana, todavía vestido con su traje de trabajo, mirando por la ventana hacia la nada. «¿Señor Ricardo?», preguntó suavemente. «¿Está todo bien?». Ricardo se giró hacia ella, y la mujer se alarmó al ver la desolación en sus ojos. «Prepare una maleta, por favor», le pidió. «Viajo a Houston en el primer vuelo de la mañana». «¿Es el señor Andrés? ¿Su tratamiento?». «Andrés está bien», respondió Ricardo, «pero creo que todo lo demás está a punto de terminar». Mientras Ricardo empacaba esa noche, no podía evitar preguntarse si había sido un tonto al creer que un matrimonio que había comenzado como una transacción comercial podía transformarse en un amor verdadero y duradero. Tal vez Isabela tenía razón en dudar. Tal vez lo que habían construido juntos no era lo suficientemente fuerte para competir con el recuerdo de un primer amor que había regresado de entre los muertos. Lo que Ricardo no sabía era que en Houston, Isabela estaba pasando la noche más difícil de su vida, torn between el hombre que había amado en su juventud y el hombre que había aprendido a amar como mujer adulta, sin saber que su decisión no solo afectaría su propio futuro, sino el destino de 3 corazones que dependían completamente de su elección. El vuelo de la Ciudad de México a Houston fue el más largo de la vida de Ricardo. Durante las 3 horas de viaje, intentó prepararse mentalmente para lo que se avecinaba, pero cada escenario que imaginaba terminaba con Isabela eligiendo a Miguel.
Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto intercontinental George Bush, Ricardo se sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Isabela lo esperaba en la zona de llegadas, vestida con un vestido azul claro que él recordaba haber visto en su closet compartido. Se veía hermosa pero demacrada, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se encontraron a través de la multitud y por un momento ninguno de los dos se movió. Cuando finalmente se acercaron, el abrazo que compartieron fue tenso, cargado de todas las palabras no dichas y los sentimientos confusos que los habían llevado a esta situación. «¿Cómo está Andrés?», preguntó Ricardo inmediatamente, necesitando enfocarse en algo concreto antes de abordar el elefante en la habitación. «Mejor», respondió Isabela guiándolo hacia el estacionamiento. «Los doctores están optimistas. El nuevo tratamiento parece estar funcionando». Durante el trayecto al hospital, hablaron solo de cosas superficiales. El vuelo de Ricardo, el clima en Houston, los detalles del tratamiento de Andrés. Pero la tensión entre ellos era palpable, como una tormenta eléctrica esperando a desatarse. Cuando llegaron al centro médico de Texas, encontraron a Andrés en su habitación, conectado a varias máquinas pero con mejor color en el rostro del que Ricardo había visto en semanas. «Hermano», exclamó Andrés al verlo entrar. «No esperaba verte hasta el fin de semana». «Quería venir antes», respondió Ricardo abrazando cuidadosamente a su hermano. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión, pero los doctores dicen que eso es normal», bromeó Andrés, pero luego su expresión se volvió más seria. «¿Está todo bien? Te ves tenso». Ricardo miró hacia Isabela, quien había permanecido cerca de la puerta, observando la interacción entre los hermanos. «Todo está bien», mintió Ricardo. «Solo preocupado por ti». Andrés no se tragó la mentira, pero decidió no presionar en ese momento. Durante la siguiente hora, los tres conversaron sobre el progreso médico de Andrés, sobre los cambios en la empresa, sobre cualquier cosa excepto el verdadero motivo por el que Ricardo había volado urgentemente a Houston. Fue cuando salieron del hospital que Isabela finalmente abordó el tema que los había estado consumiendo. «Él está en el hotel», dijo mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Miguel, quiere conocerte». Ricardo se detuvo en seco. «¿Quiere conocerme?», repitió incrédulo. «El hombre que está tratando de convencer a mi esposa de que abandone su matrimonio quiere conocerme». «No es así de simple», protestó Isabela. «Él no sabía que yo estaba casada cuando vino a buscarme. Pensaba que yo había seguido con mi vida, que tal vez estaba soltera o... ¿Y ahora que sabe que estás casada simplemente va a desaparecer otra vez?», preguntó Ricardo con sarcasmo. Isabela bajó la mirada. «Él dice que me ama», admitió en voz baja, «que nunca dejó de amarme, que los últimos 3 años fueron un infierno para él, recuperándose del accidente, perdiendo la memoria por un tiempo, y que lo único que lo mantuvo con vida fue la esperanza de encontrarme otra vez». Ricardo sintió como si le hubieran vaciado el aire de los pulmones. «¿Y tú qué sientes?», preguntó, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Isabela se detuvo junto a su auto alquilado y se giró hacia él, con lágrimas en los ojos. «No lo sé», confesó. «Cuando lo vi, fue como si todos esos sentimientos que había enterrado regresaran de golpe. Pero luego pienso en ti, en nosotros, en lo que hemos construido juntos, y...» «¿Y?», presionó Ricardo. «Y me doy cuenta de que tal vez nunca superé realmente lo nuestro, porque nunca tuve que hacerlo. Él murió, o al menos eso pensé, así que nunca tuve que elegir entre él y seguir adelante con mi vida». Ricardo asintió lentamente, entendiendo más de lo que quería. «¿Quieres que lo conozca?», preguntó finalmente. Isabela lo miró sorprendida. «¿Lo harías?». «Isabela, no voy a pelear por ti como si fueras un objeto», dijo Ricardo con una firmeza tranquila. «Pero sí quiero conocer al hombre que cree que puede hacerte más feliz de lo que yo puedo hacerte». 1 hora después, estaban sentados en la terraza del Hotel Four Seasons, donde se alojaba Miguel. Cuando el hombre se acercó a su mesa, Ricardo tuvo que admitir que entendía por qué Isabela había estado confundida. Miguel Herrera era guapo, de una manera suave y artística, que contrastaba completamente con la presencia más imponente de Ricardo.
Tenía ojos verdes, cabello castaño claro y una sonrisa que inmediatamente hacía que las personas se sintieran cómodas con él. «Ricardo», dijo Miguel extendiendo la mano, «gracias por aceptar conocerme. Sé que esto debe ser extremadamente difícil para ti». Ricardo estrechó su mano, evaluando al hombre que había estado atormentando sus pensamientos durante días. «Miguel», respondió simplemente. Los tres se sentaron en un silencio incómodo hasta que Miguel finalmente habló. «Supongo que te preguntarás por qué estoy aquí», comenzó, dirigiéndose directamente a Ricardo. «¿Por qué no simplemente desaparezco y dejo que Isabela continúe con su vida contigo?» «La pregunta me había cruzado la mente», admitió Ricardo secamente. Miguel sonrió tristemente. «Porque la amo», dijo con simplicidad. «Porque durante 3 años, lo único que me mantuvo luchando para recuperarme del accidente fue la esperanza de encontrarla otra vez. Y porque cuando la vi hace una semana, me di cuenta de que esos sentimientos nunca se habían ido». Ricardo miró hacia Isabela, quien tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «¿Y qué hay de su felicidad?», preguntó Ricardo. «¿Has considerado que tal vez ella era feliz antes de que aparecieras?» «¿Era feliz?», preguntó Miguel directamente a Isabela. «¿Realmente feliz? ¿O simplemente resignada?» Isabela levantó la mirada, alternando entre los dos hombres que esperaban su respuesta. «Era feliz», dijo finalmente, su voz firme. «Más feliz de lo que había sido en años». Miguel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Pero ahora no estás segura», observó. «Ahora estoy confundida», corrigió Isabela, «porque el amor que sentí por ti no desapareció cuando pensé que habías muerto. Solo lo enterré, y ahora que has regresado, ahora tienes que elegir», completó Ricardo, su voz calmada a pesar del dolor que sentía. Los tres permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Hay algo más», dijo Miguel finalmente. «Isabela, hay algo que no te he dicho». Ricardo sintió que su estómago se contraía, preparándose para otra revelación devastadora. «¿Qué?», preguntó Isabela. Miguel respiró profundamente. «Tengo una oferta de trabajo en Madrid, un puesto en el Museo del Prado que he estado persiguiendo durante años. Si vienes conmigo podrías retomar tu carrera en historia del arte, podrías tener la vida que siempre soñaste». Ricardo sintió como si acabaran de darle el golpe final. No solo estaba compitiendo con el primer amor de Isabela, sino con todos los sueños profesionales que ella había abandonado cuando se casó con él. «¿Cuánto tiempo tienes para decidir?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «El vuelo sale el domingo», respondió Miguel. «En 3 días». Ricardo se levantó lentamente de la mesa. «Creo que ustedes necesitan hablar», dijo, su voz controlada a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. «Isabela, estaré en mi hotel. Cuando hayas tomado tu decisión, házmelo saber». Mientras se alejaba de la mesa, escuchó a Miguel llamar su nombre. «Ricardo», dijo cuando se giró, «solo quiero que sepas que respeto lo que has hecho por Isabela. Se nota que la cuidas, que la amas. Pero la amaste primero», completó Ricardo. «Exactamente». Ricardo asintió una vez y se alejó, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos, no solo de esa terraza, sino posiblemente de la mujer que había llegado a amar más de lo que había creído posible amar a alguien. Esa noche en su habitación de hotel, Ricardo se quedó despierto mirando las luces de Houston, preguntándose si había perdido a Isabela antes de haberla tenido realmente, y si el amor era realmente suficiente cuando competía contra la historia, los sueños y los fantasmas del pasado que habían regresado de entre los muertos. El sábado amaneció gris y lluvioso en Houston, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que había consumido a Isabela durante las últimas 72 horas. Había pasado la noche del viernes hablando con Miguel hasta las primeras horas de la madrugada, revisitando su historia juntos, los planes que habían hecho, los sueños que habían compartido antes del accidente que los había separado. Miguel le había mostrado fotografías de Madrid, del apartamento que había encontrado cerca del Museo del Prado, de la vida que podrían construir juntos si ella decidía acompañarlo. Era exactamente la vida que Isabela había soñado cuando tenía 21 años. Arte, cultura, viajes por Europa,
la carrera académica que había abandonado cuando su familia enfrentó problemas económicos. Pero mientras Miguel hablaba del futuro con un entusiasmo que la conmovía, Isabela no podía dejar de pensar en Ricardo, en cómo había transformado una casa vacía en un hogar cálido, en la manera en que había cuidado de su familia como si fuera la suya propia. En las noches que habían pasado hablando sobre sus sueños, descubriendo que podían construir algo hermoso juntos sin necesidad de abandonar México o sus responsabilidades familiares. Era mediodía cuando Isabela llegó al hospital para su visita diaria con Andrés. Lo encontró sentado en la silla junto a la ventana, luciendo mucho mejor que en semanas anteriores. Sus ojos se iluminaron al verla entrar, pero inmediatamente notó su expresión preocupada. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó inmediatamente. «Pensé que vendría contigo». Isabela se sentó en la silla frente a él, intentando mantener la compostura. «Está en su hotel», respondió. «Andrés, hay algo que necesito contarte». Durante la siguiente hora, Isabela le explicó toda la situación a Andrés: la aparición de Miguel, sus sentimientos confusos, la decisión que tenía que tomar en menos de 24 horas. Andrés escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. «¿Me estás diciendo que estás considerando dejar a mi hermano por un hombre que apareció de la nada?», preguntó finalmente, su voz cargada de incredulidad. «No es tan simple», protestó Isabela. «Miguel no es un hombre cualquiera. Es el amor de mi juventud». «¿Y Ricardo qué es?», preguntó Andrés con una intensidad que sorprendió a Isabela. «¿Solo una conveniencia? ¿Un patrón de paso?». «No», exclamó Isabela. «Ricardo me cambió la vida. Me enseñó lo que significa tener una familia, lo que se siente ser amada incondicionalmente. Pero aún así estás aquí, dudando», observó Andrés con tristeza. «Isabela, ¿sabes cómo era mi hermano antes de que llegaras a su vida?». Isabela negó con la cabeza. «Era un hombre que había renunciado a la idea del amor», continuó Andrés. «Después de la muerte de nuestros padres, se cerró emocionalmente. Se dedicó completamente al trabajo, a cuidar de mí, a las responsabilidades familiares. Nunca se permitió ser vulnerable con nadie». Andrés hizo una pausa, como si estuviera recordando algo doloroso. «¿Sabes cuántas veces lo escuché reírse genuinamente en los 10 años anteriores a tu llegada? Tal vez 5. ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado reír desde que se enamoró de ti? He perdido la cuenta». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Pero Miguel», comenzó débilmente. «Miguel es tu pasado», la interrumpió Andrés. «Y entiendo que ver a alguien que pensabas que habías perdido para siempre debe ser abrumador. Pero Isabela, ¿realmente vas a tirar por la borda el presente y el futuro que has construido con Ricardo por un qué habría pasado si? ¿Y si estoy cometiendo un error?», preguntó Isabela, su voz quebrada. «¿Y si Miguel es mi verdadero amor y estoy dejándolo ir otra vez?». Andrés se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Isabela entre las suyas. «Entonces comete ese error», dijo gentilmente. «Pero comételo sabiendo exactamente lo que estás perdiendo. Comételo sabiendo que Ricardo te ama de una manera que muy pocas personas experimentan en toda su vida. Comételo sabiendo que has sido la razón por la que mi hermano volvió a creer en la felicidad». Isabela lloró silenciosamente por varios minutos, mientras Andrés sostenía sus manos con la paciencia infinita que había aprendido de su hermano mayor. «Hay algo más», dijo finalmente Andrés. «Algo que Ricardo nunca te diría porque es demasiado orgulloso». «¿Qué?», preguntó Isabela limpiándose las lágrimas. «El matrimonio entre ustedes tenía un plazo de 3 años, ¿verdad?». Isabela asintió. «Ricardo anuló ese contrato hace 2 meses», reveló Andrés. «Legalmente ya no estás obligada a permanecer casada con él. Si te quedas ahora, será únicamente porque quieres estar con él, no por ninguna obligación contractual». Isabela se quedó sin aliento. «¿Por qué no me lo dijo?». «Porque quería que cualquier decisión que tomaras fuera completamente libre», respondió Andrés. «Quería que eligieras amarlo porque querías hacerlo, no porque te sintieras atrapada por un pedazo de papel». Esa revelación cambió todo para Isabela. Significaba que durante las últimas semanas, cuando habían estado viviendo como esposos reales, cuando habían estado construyendo una vida juntos,
Ricardo había estado operando con la fe pura de que ella elegiría quedarse con él por amor. «Tengo que verlo», murmuró Isabela, levantándose abruptamente. «Isabela», la llamó Andrés cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. «Sea cual sea tu decisión, asegúrate de que sea la correcta, porque una vez que hagas tu elección, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros». Isabela encontró a Ricardo en el bar del hotel, sentado solo en una mesa en el rincón, con una copa de whisky intacta frente a él. Se veía derrotado, como si ya hubiera aceptado que la había perdido. Cuando la vio acercarse, se incorporó lentamente. «¿Has venido a despedirte?», preguntó, su voz calmada, pero sus ojos revelando el dolor que intentaba ocultar. «He venido a preguntarte algo», respondió Isabela sentándose frente a él. «¿Por qué anulaste nuestro contrato matrimonial sin decírmelo?». Ricardo se quedó inmóvil, claramente sorprendido de que ella lo supiera. «Andrés», murmuró, más para sí mismo que para Isabela. «¿Por qué?», insistió Isabela. Ricardo la miró directamente a los ojos por primera vez desde el día anterior. «Porque no quería que te quedaras conmigo por obligación», dijo simplemente. «Quería que me eligieras cada día, libremente, porque querías estar conmigo, incluso sabiendo que eso me daba la libertad de irme cuando quisiera», observó Isabela. «Especialmente por eso», confirmó Ricardo. «El amor no es amor, si no es libre». Isabela sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. «Ricardo», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Él esperó, preparándose claramente para lo peor. «Cuando tenía 21 años, me enamoré de Miguel porque representaba una fantasía», comenzó Isabela. «Aventura, escape, la vida que pensaba que quería. Era un amor juvenil, intenso, pero basado más en sueños que en realidad». Ricardo permaneció en silencio, sin saber hacia dónde se dirigía esta confesión. «Pero lo que siento por ti», continuó Isabela, «es diferente. Es el amor de una mujer adulta, que ha encontrado a un hombre que la ve, que la valora, que la desafía a ser la mejor versión de sí misma. Es un amor basado en conocimiento real, en compatibilidad genuina, en el deseo de construir algo juntos». La esperanza comenzó a asomarse en los ojos de Ricardo. «Miguel me ofrece volver a ser quien era», dijo Isabela, «pero tú me has ayudado a convertirme en quien quiero ser». Se levantó de su silla y rodeó la mesa hasta quedarse frente a Ricardo. «La elección no es entre tú y Miguel», dijo poniendo sus manos en el rostro de Ricardo. «La elección es entre mi pasado y mi futuro, y elijo el futuro. Te elijo a ti». Ricardo cerró los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Estás segura?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «Completamente segura», respondió Isabela, y esta vez cuando se besaron, fue con la certeza de dos personas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos, no por conveniencia, no por obligación, sino por amor verdadero. Una hora después, Isabela se encontró con Miguel en el lobby de su hotel. Él leyó la respuesta en su rostro antes de que ella pudiera hablar. «Elegiste quedarte», dijo. No era una pregunta. «Elegí quedarme», confirmó Isabela. «Miguel, lamento mucho». «No», la interrumpió él con una sonrisa triste pero genuina. «No lamentes nada. Te amo lo suficiente como para querer que seas feliz, incluso si no es conmigo». Se abrazaron por última vez, un abrazo lleno de cariño, pero también de clausura. «Cuídate mucho», murmuró Miguel. «Tú también», respondió Isabela. «Y Miguel, gracias». «¿Por qué?». «Por ayudarme a darme cuenta de que a veces lo que pensamos que queremos no es lo que realmente necesitamos». Esa noche, en el avión de regreso a Ciudad de México, Isabela y Ricardo volaron tomados de la mano, planeando el futuro que construirían juntos, un futuro que incluía el apoyo total al tratamiento de Andrés, el crecimiento de la empresa con nuevos proyectos sociales que Isabela ayudaría a diseñar, y eventualmente la familia que doña Carmen tanto esperaba. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo Isabela a Ricardo mientras sobrevolaban las montañas de México. «¿Qué? Que empezamos este matrimonio fingiendo amor y terminamos descubriendo que el amor verdadero es lo único que no se puede fingir». Ricardo sonrió, llevando la mano de Isabela a sus labios para besarla suavemente. «No podría estar más de acuerdo, señora Mendoza». Mientras el avión los llevaba de vuelta a casa,
Ambos supieron que habían encontrado algo que ni el dinero podía comprar ni las circunstancias podían destruir. Un amor que había nacido de la elección consciente de dos corazones que habían decidido latir juntos para siempre.